Señoras y señores, en el cierre de las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central de la República Argentina, la palabra del Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, el licenciado Axel Kicillof. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Alejandro Banoli, el presidente de nuestro Banco Central. Agradecerles a todos ustedes por la presencia, por aquellos que expusieron, por su esfuerzo y su voluntad de hacerlo, aquellos que escucharon, por haber participado en la jornada. Yo quiero decir que siempre que se hacen eventos o congresos de un banco central, a mí me viene a la cabeza, ahora como ministro de Economía, esta cuestión de la independencia del Banco Central. La verdad es que me toca a menudo bromear con Banoli. Es como si él y yo no pudiéramos hablar, no pudiéramos coordinar políticas, no podríamos cambiar pareceres, porque presuntamente la independencia del Banco Central es que el Banco Central no debe tener una vinculación orgánica, permanente, con la política económica. Los bancos centrales de esta manera se han erigido en especie de santuarios de una teoría y de una representatividad que yo entiendo que no tienen. Quienes formamos parte del Poder Ejecutivo somos con las más altas autoridades elegidos periódicamente, democráticamente, somos elegidos por el pueblo para llevar adelante una función y para cumplir determinados objetivos. Pareciera a veces que hay una especie de contradicción entre esta cuestión de la independencia del Banco Central y las democracias, en un punto. Digo esto porque fue una de las discusiones que en esas sesiones privadas, pero me permito develarlo, aparecieron cuando nos juntamos hace poco en Washington en ocasión de las reuniones del Fondo Monetario con autoridades de los bancos centrales y autoridades de los ministerios de Economía, con los ministros y los presidentes. Y esta cuestión de los objetivos contrapuestos o los objetivos distintos, y esta cuestión particular ahora, en este momento y en esta instancia de la crisis, a lo que me voy a referir en un ratito, esta situación donde pareciera que de la crisis iniciada en el año 2008 nos va a sacar al mundo, a los pueblos, a los países, la política monetaria. Es decir, se han recargado mucho las tintas sobre el rol de la política monetaria como una salida de la crisis mundial actual. Y creo que lo que ha mostrado la experiencia, decía, me voy a referir a esto y voy a tratar de hacerlo para el público en general, no de manera académica, pero pareciera que la que tiene el mayor peso en la generación de la crisis actual, pero también en la etapa de la salida de la crisis, de la remediación de la crisis, es la política monetaria. Yo, antes de dar algunos elementos de mi parecer sobre la situación de la crisis mundial, quería leer algo que para mí es de vital importancia, no exclusivamente porque lo haya impulsado el gobierno del que formo parte, sino también porque me parece que tiene un hondo contenido teórico. Voy a leer algo que viene de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que hoy rige esa nueva Carta Orgánica por ley aquí en la Argentina, que dice: el Banco Central tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Esto es lo que dice hoy la norma madre que preside el accionar del Banco Central de la República Argentina. Eso yo creo, Alejandro, que nos exime de este autismo que se supone que tiene que haber entre las políticas que desempeña el Ministerio de Economía y aquellas que provienen en el nivel monetario del Banco Central. Menciono esto porque tiene un hondo
un hondo contenido teórico. Un hondo contenido teórico. Y a eso se refería Alejandro dándome pie a esta pequeña apreciación. La teoría convencional, la teoría ortodoxa, la economía neoclásica, en fin, ha convertido esta idea de la neutralidad del dinero en un dogma. Y ha marcado que, de esa manera, que la cuestión monetaria puede estudiarse por separado, sus efectos son separados y divisibles de aquella variable que está en el centro de nuestra nueva Carta Orgánica, que es el empleo, pero también el desarrollo y la distribución de la riqueza, la equidad social. Pareciera, según la teoría convencional, que la política monetaria tiene poco que ver con el empleo y tiene poco que ver con el desarrollo y tiene poco que ver con la equidad social. Y recuerdo entonces algo que en su momento en la teoría general escribía John Maynard Keynes, que era que justamente había que buscar una reconciliación a nivel teórico, esto no sé si el público general, voy a tratar de traducirlo, pero una reconciliación entre esa división artificial que había hecho la ortodoxia de su época y la de esta época también, entre los fenómenos monetarios neutrales y la economía real. Él decía, tenemos que encontrar un modelo que represente a través de sus ecuaciones una teoría monetaria de la producción también. Es decir, las variables monetarias tenían, y esto es así en la teoría general de Keynes, un fuerte influjo sobre las variables reales. No se puede separar la política monetaria, decía Keynes, de la política fiscal o lo monetario de lo real. Por eso yo creo que esta idea de la independencia absoluta de los bancos centrales tiene un contenido muy fuerte, teórico, pero que también expresa una determinada situación política y una determinada situación histórica. En la época de Keynes fue claro, estamos hablando en 1936, a 6 años de iniciada la famosa Gran Depresión aproximadamente, y acá debo decir, ups, porque estamos hoy en 2015, es decir, a 6 años también de iniciada la crisis actual. Lo que buscaba Keynes era una nueva teoría que diera respuesta y que diera soluciones a ese estancamiento producido a partir de la Gran Depresión, que no tenía señales de restablecerse, de recuperarse a nivel económico 6 años después. Expresa en esa maravillosa obra, la teoría general, la fatiga, el cansancio, el desazón, la impotencia de la teoría económica y de los economistas para dar respuesta precisamente a una crisis económica. Permítanme tal vez una exageración, pero probablemente estemos transitando una etapa similar. Van ya 6 años o un poco más, de que se desencadenó aquel fenómeno que simbólicamente lo situamos en la caída de Lehman Brothers, y sus efectos no han parado, no se han detenido. Y para peor, porque estamos hoy en la República Argentina, no solo eso que se inicia, ese fenómeno que se inicia en Estados Unidos, y que recuerdo yo porque en aquel momento no estaba en estas funciones, de manera que tenía tiempo de leer lo que se escribía a nivel académico y teórico sobre la crisis y a nivel de la comunicación mediática. En aquel momento se decía que la crisis que se inicia con la cuestión esta de la caída de Lehman Brothers era solamente una crisis financiera y era solamente una crisis norteamericana. ¿Cuál era el mensaje de esto? Que no había tal cosa como una crisis mundial. Ni había una crisis que afectara ni el empleo, ni la actividad, ni el comercio. Era una cuestión financiera y norteamericana. Y que en todo caso podía preverse algún tipo de contagio. Esta palabra tan normal en una economía que muchas veces no explica, sino que metaforiza los fenómenos económicos. Entonces se podía esperar un poco de contagio, pero nada más.
decían tranquilos, este es un fenómeno norteamericano y financiero. Y muy rápidamente se empezó a esparcir esa crisis, o puesto de otra manera, las manifestaciones de la crisis salieron de la esfera únicamente financiera y monetaria y rápidamente también en Estados Unidos, con la ola de desalojos, con la caída de la ocupación. ¿Se acuerdan que en aquel momento la tasa de desempleo alcanzó prácticamente el 10% en Estados Unidos? Es decir, rápidamente quedó evidenciado que no era una crisis solamente monetaria y al tiempo, poco después, que no era solo norteamericana, sino que era una crisis económica con todas las letras que afecta a esfera monetaria, pero principal, fundamentalmente la esfera real, y que era una verdadera crisis mundial, porque rápidamente la crisis se desplaza y muestra una faceta todavía más dura en Europa, particularmente en los países más débiles de Europa. Y entonces tenemos una situación que todavía no se ha solucionado, porque Estados Unidos, si bien se habló de recuperación, todo el mundo ve que la economía norteamericana se encuentra en una situación fluctuante, incierta. Entonces cada número trae una nueva decepción o un poco de entusiasmo, pero claramente no hay un proceso de vigorosa recuperación. Hoy decía el Fondo Monetario, se divulgaba que había revisado a la baja en creo que un 20% el crecimiento de este año de Estados Unidos. Es decir, que las cifras eran muy decepcionantes. Y tuvimos los últimos indicadores de actividad también decepcionantes. Es decir, la crisis no se ha retirado de Estados Unidos y se ha alojado en Europa y está muy lejos de retirarse de Europa. Por el contrario, en Europa esas tasas de desempleo para toda la comunidad europea llegaron al 10%, pero en algunos países señalados superan el 20% y casi llegan al 30%, con tasas del 27, 25, iguales o superiores a las de la Gran Depresión. Es decir, que hay sociedades donde esta crisis es una hecatombe, una calamidad, un desastre social. Y en los grupos juveniles, digamos, en los sectores que recién ingresan al mercado de trabajo, las tasas de desempleo superan a la mitad de aquellos que están en condiciones de trabajar. Es decir, que es una crisis cuyo desarrollo, por más que nos traten de confundir con informaciones dispersas, continúa. Y para peor, como decía recién, no solo no era financiera y norteamericana, sino que está mostrando, como mostraron otras crisis internacionales, un bastante trágico proceso de desplazamiento. Porque ahora, a través de lo que ocurrió fundamentalmente a fines del año pasado, con la caída abrupta de los precios de las commodities, del precio del petróleo, pero también de los alimentos, que son commodities, con esa caída, esa crisis no es que amenaza, sino que ya está enseñoreándose en los países emergentes, en los países de menor nivel de desarrollo. Es decir, que ha ido del centro del sistema hacia la periferia del sistema y por el canal comercial, pero también por el canal financiero, porque estos amagues, también escuchábamos también una discusión, creo yo, bastante inédita, inesperada, donde la Reserva Federal de Estados Unidos dice que antes de fin de año va a elevar las tasas de interés y el Fondo Monetario Internacional recomienda que no lo haga. Es decir, que estamos en un momento de pleno desarrollo de la crisis, pero con ese incremento probable de la tasa de interés y un proceso de vuelo hacia la calidad, de flight to quality, y donde los capitales retornarían y empezaron a retornar hacia los países centrales, generando inestabilidad financiera, monetaria y cambiaria en países emergentes, probablemente estemos viendo cómo toca la última estación, que son los países periféricos. Es decir, que eso que nos habían dicho en 2008, que los expertos habían escrito que era una crisis financiera y norteamericana, era una verdadera mentira, que además expresa una falta de teoría para comprender la crisis, desde el mismo comienzo. Y efectivamente la crisis se ha expresado y se ha desenvuelto a lo largo del planeta y ahora está llegando a la estación de los que menos tienen, de los países más pobres, de aquellos que exportan materia prima, de aquellos que dependen del flujo de capitales internacionales. Así que estamos, desafortunadamente, y esto es muy probable, presenciando cómo la crisis se traslada y se descarga sobre las espaldas de los países más pobres. Y si ya fue una catástrofe social en Europa,
si fue también con sus desalojos, su caída del salario, su caída de la ocupación, una catástrofe en Estados Unidos, uno no quiere imaginarse los efectos que puede tener en las economías menos pertrechadas. Siendo esto así, voy a hacer una breve reseña de las políticas económicas que se han utilizado para contrarrestar, para remediar la situación de crisis. Voy a hacer una reseña simplemente explicativa, pero quiero hacer algún comentario conceptual también y teórico. Yo recuerdo muy bien que cuando explota la situación de crisis en Estados Unidos con la caída en Wall Street de Lehman Brothers, era todavía presidente George Bush. Y George Bush se presenta ante el Congreso de Estados Unidos y dice una frase que todavía repica en mi cabeza. Dice, yo voy a proponer algo aproximadamente, voy a proponer algo con lo que sinceramente no estoy para nada de acuerdo, dice Bush. Voy a proponer lo que después se convirtió en el QE, en los planes de alivio cuantitativo. Voy a proponer una fuerte intervención del Estado, hoy sabemos que es probablemente la más grande de la historia, para abordar esta crisis. ¿Por qué él decía que no creía en esto? Porque él creía que los mercados se autorregulaban. Y sin embargo fue al Congreso a pedir aprobación para un plan donde el Estado salía a reaccionar ante la situación de crisis. Esa misma política económica es la que continúa de una forma o de otra hasta el presente. ¿Y de qué se trató esa política económica? Que en aquel momento lanzó Bush, que después refrendó y continuó el presidente Obama, es decir, los dos signos políticos centrales de la política norteamericana. ¿De qué se trataba? Básicamente del salvataje de los bancos. Lo que se ha hecho es el más extraordinario y sin ningún precedente salvataje del sector financiero. Un salvataje que, como su nombre lo indica, consistió en la limpieza de sus balances, en tomar los activos devaluados, los activos tóxicos, aquellas hipotecas subprime, aquellos derivados que estaban en las carteras de los bancos comerciales privados, tomarlos y reemplazarlos por activos valiosos. Esta política de salvataje de los bancos, que se presentó en aquel momento como el remedio para la crisis, como la forma de paliar la crisis, se presentó en nombre de Milton Friedman. Lo quiero decir porque también recuerdo cuando le tocó a Ben Bernanke explicar el porqué de esta política económica. Y dijo en aquel entonces, siendo presidente, estando a cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo en aquel entonces que dijo algo así como que habían comprendido el mensaje de Milton Friedman y entonces iban a reaccionar en consecuencia. Es una solución friedmaniana, o sea, monetarista a la crisis económica, una presunta solución. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que en aquella historia monetaria de los Estados Unidos, esa extraordinaria obra de Milton Friedman y su esposa, él atribuía la responsabilidad de la Gran Depresión, de la crisis del 30, como no podía ser de otra manera, al Estado. La crisis del 30 era un producto del Estado, pero no de una acción del Estado, sino de una inacción del Estado. Cuando se desencadena la crisis del 30, empieza a darse ese fenómeno de quiebra de la banca comercial norteamericana, en un marco de muy baja liquidez. No recuerdo exactamente el número porque eran pequeños bancos de todo Estados Unidos, pero quebraron algo así como 20.000 bancos en la crisis del 30, algo así, no recuerdo exactamente el número. Y Milton Friedman dice que eso es lo que desencadenó la Gran Depresión, que el error fue que el Estado norteamericano no salió a rescatar a esos bancos, regalándoles dinero, regalándoles liquidez, que había que salvar a los bancos. Y ese es el error que Bernanke dice que no van a cometer de nuevo. Y efectivamente lo hacen, con la idea de evitar que la crisis se profundice o se extienda, se inicia un proceso de salvataje de los bancos. Se le reemplazó, fue un esfuerzo social inmenso, extraordinario,
una transferencia de recursos del sector del Estado, o sea, recursos generales, a la banca privada. Se le reemplazó su cartera y eso devino además, permítanme porque creo que han estado hablando de teoría cuantitativa, pero eso, ¿dónde está? Acá. Eso devino, acá tengo algún gráfico, supuestamente, a ver, ahí está. Esta es la hoja de balance de la Fed, de la Reserva Federal Norteamericana. Noten la multiplicación por 6 de sus activos. Es decir, puesto en términos de la teoría cuantitativa, M se multiplicó por 6 desde el inicio de la crisis. Otro tanto ocurrió con la hoja de balance del Banco Central Europeo. Otro tanto con el Bank of England, con el Banco de Inglaterra. Quintuplicaron, sextuplicaron la base monetaria. Creo que este ha sido un laboratorio que paradójicamente, bajo el influjo de Milton Friedman, destrozó, derrumbó para siempre la teoría cuantitativa del dinero. Porque si algo es llamativo del resultado de esta crisis y de la respuesta de política económica, es que los países, muy lejos de haber visto multiplicados por 6 mecánicamente sus niveles de precio, se encuentran todavía luchando para salir del peor de los males en el transcurso de una crisis, que es la deflación. Deflación de la que no han salido a pesar de esta lluvia, de este baño, de este torrente de dinero que han volcado no a la economía, sino por lo menos a la banca privada. Es decir, que la crisis esta se responde originalmente de manera friedmaniana y no se encuentra el resultado vaticinado por Friedman, ni en términos de la evolución de los precios, ni en términos del desarrollo de la crisis. Sino que, por el contrario, este salvataje del sector privado devino en una situación que a muchos les resulta paradójica, pero tal vez porque no cuentan con una orientación teórica para comprenderla. En primer lugar, esto no ha tenido un resultado en precios. Es decir, no ha sido una política que haya generado una dinámica positiva de los precios. Ustedes saben, y esto también es de Keynes, pero de su tratado sobre la reforma monetaria, donde deja bien en claro algo que todo el mundo sabe, pero se ha perdido de vista, que es que si bien la inflación y la deflación son dos males económicos, dice Keynes, mucho peor es la deflación. Porque la deflación hace que la empresa privada, la economía real, compre los insumos a un precio y deba vender los productos a un precio menor. Es decir, que la dinámica representa el quebranto de la economía privada, y es un poco lo que ocurrió en la Gran Depresión, precisamente, un fenómeno deflacionista que extendió y profundizó la depresión. Y esto no se ha evitado, más allá de los esfuerzos monetarios, pero ha pasado algo todavía más paradójico, que es que esta lluvia de liquidez a los bancos, y me permito hacer un comentario adicional sobre esta cuestión, porque cuando se desencadena la crisis, si bien el Estado da una respuesta friedmaniana, a mí me resultó muy interesante cuáles eran las explicaciones acerca de la crisis. Porque si algo distingue a la teoría ortodoxa, es que no tiene una explicación de las crisis. Para la ortodoxia marginalista, de previsión perfecta, de expectativas racionales, de neutralidad del dinero, no hay posibilidad de una crisis. Hay en todo caso shocks exógenos que pueden generar crisis, pero serán manchas solares, porque cuando uno estudia la economía en su conjunto mundial, no hay forma de pensar en algo exógeno en la economía mundial. Ahora, ¿por qué se generó la crisis? Y yo me sorprendía en aquel momento, leyendo, y podrán recuperarlo quienes quieran, que la explicación más difundida de la crisis era que la crisis era culpa de la codicia y de la avaricia de los banqueros. Es decir, que el sector financiero había engendrado la crisis por la falta de regulación. A mí todavía me mueve un poco a risa esta cuestión de acusar a un banquero de codicioso, como si eso fuera algo que puede perturbar al sistema. Yo digo que
no es esto hablar en contra de los banqueros, menos todavía de los banqueros centrales, pero es uno de los atributos que se espera de un banco, buscar la mayor rentabilidad. Es decir, que esta es una cualidad de los bancos. Si tienen dos negocios y uno es más apetitoso y es legal, en principio, si lo es, va a apostar por aquel que tiene mayor rentabilidad. No le podemos echar la culpa a ese factor, pero, y menos todavía un factor subjetivo, individual, de la crisis que está experimentando la economía mundial. Pero lo que a mí más me llamaba la atención es que entonces la respuesta era, por un lado, el plan cuantitativo, la expansión monetaria, y por otro lado, el cambio en la regulación. Y había una esperanza, que es a lo que me quiero referir, que ha resultado vana, de que a través de la regulación, esa que no había existido cuando se iniciaron y proliferaron los negocios ultra especulativos de los derivados financieros, de los credit default swap, de las hipotecas subprime securitizadas, que una presencia de una regulación más fuerte iba a impedir esta ola especulativa. Entonces, yo entendí en ese momento que le iban a dar muchos recursos a los bancos y que los iban a regular con el deseo, con la esperanza de que esos recursos se volcaran al sector privado. Y esto tiene un elemento teórico también muy importante, que es núcleo central de la teoría marginalista, ortodoxa, que es el ofertismo, que es pariente, tal vez padre del monetarismo, el ofertismo. Esta idea de que el ahorro produce la inversión, o dicho de otra manera, que los recursos acumulados en los bancos naturalmente se van a canalizar a la inversión. Y esto es algo muy importante porque me parece que justamente está en el meollo del estadio actual de la crisis, porque esa lluvia de liquidez, esa plétora de recursos, no se vuelca y no se volcó al sector privado. Y voy a hacer un comentario más, porque hoy la preocupación en los países centrales es justamente que el sector financiero ha encontrado formas, me animo a decir, muy efectivas y muy eficientes de evadir y de esquivar una regulación que impida los fenómenos especulativos. Entonces, hoy la preocupación, a 6 años vista del estallido de la crisis, son los paraísos fiscales, la banca en las sombras, el shadow banking, o sea, formas financieras que, exentas de la regulación, permiten el reciclaje de esos enormes y cuantiosos fondos que fueron inyectados en el sector financiero, pero que no desbordan ni caen a la economía real. O sea que otra nueva prueba del error de esa teoría económica que piensa que la generación de liquidez en los bancos naturalmente se va a canalizar hacia la inversión, natural y necesariamente. O sea que el ahorro empuja la inversión y produce la inversión, que es otra versión de la ley de Say, por supuesto. Pero, volviendo a esta cuestión, recuerdo también que una vez que la crisis se empezó a desplazar, surgió la cuestión de las deudas de los países a los que la crisis atacaba. Y estamos todavía en ese escenario. Basta leer los diarios y lo que ocurre con cada nuevo vencimiento de Grecia. Fíjense que Grecia parece estar por 1.600 millones de euros, ¿no? Que es el próximo vencimiento, los próximos 3 vencimientos, al borde de un default, y que ha recurrido a un artículo del Fondo Monetario. Bueno, eso leíamos hoy en los diarios. Quiero recordar que esos 1.600 millones de dólares que tienen en vilo a toda la comunidad económica europea son exactamente la misma cifra que le reclamaban a este país los fondos buitres, diciendo que eran una moneda y que Argentina tenía que pagar, total no importaba. Para que se den cuenta de la magnitud y de esta incómoda semejanza entre las dos cifras. Era lo que pedía un solo señor, Paul Singer, a la República Argentina. Es lo que hoy tiene como vencimiento Grecia, que no puede pagar si no es a través de una refinanciación de los organismos multilaterales y de la Troika. Pero digo esto porque esas deudas en los países fueron atacadas
con ortodoxia económica. Se les exige, como lo ha hecho en tantos países, como lo ha hecho en la República Argentina, se les exige a los países fuertemente endeudados que inicien su plan de ajuste, su programa de ajuste. Ese programa de ajuste es un programa de ajuste fiscal, de ajuste monetario, de ajuste del crédito, cuando no acompañado con ajustes salariales, con ajuste del empleo público, cuando no acompañado también por privatizaciones para lograr recursos. Estos paquetes en Argentina son tremendamente familiares, porque fueron 30 años donde los paquetes que se aplicaron económicos tenían esta naturaleza y siempre con la misma excusa, que había que liberar recursos para atender las necesidades financieras. Es decir, que había que emprender estos planes de ajuste para pagar la deuda. Esto no era simplemente una relación causal abstracta, sino que justamente eran los acreedores los que imponían este plan de ajuste, como diciendo, me tienen que pagar la deuda y para hacerlo tienen que llevar adelante estas medidas. Y digo que el resultado de esto ha sido nefasto. Ha sido nefasto porque los países que aplicaron estos planes de ajuste, lo que han vivido, y vuelvo a una referencia teórica, y es la situación actual, es la profundización de la crisis. Por eso que también explicaba Irving Fisher, de la deflación y deuda, de la relación entre deflación y deuda. Haciendo el ajuste recesivo, han conseguido una caída de la actividad y hasta una caída de los precios, que hace que paradójicamente, 6 años después, lo que desencadenó estos planes de ajuste, que era una alta relación entre deuda y producto, esté peor que antes. Es decir, que todos estos planes han dejado a los países en una catástrofe social, en una catástrofe política, en una inestabilidad política, financiera y económica, y además peor que al principio. Y aquí, contra la idea de Friedman, se impone Fisher. Entonces vemos que el peso de la deuda, si no se atiende con políticas expansivas, sino con políticas contractivas, tiene el resultado exactamente opuesto al esperado. En lugar de bajar el peso de la deuda a través de los pagos sucesivos, lo incrementa contra el producto. Entonces me parece que después de todo este tiempo va a haber que aceptar que no era Friedman el que nos iba a dar la clave para entender o para salir de esta crisis, a pesar de que poco se ha hecho que no sea en el terreno monetarista. Y por último, la situación que tenemos hoy, porque cuando uno dice esos balances repletos, engordados de la banca, esos recursos financieros excesivos que se vuelcan a la especulación y no a la inversión real, uno no puede hacer otra cosa que pensar en algo que todavía subsiste en un costado de algunos planes de estudio en las universidades, que es la famosa trampa de liquidez. Es decir, no necesariamente la abundancia de liquidez, no necesariamente una baja tasa de interés, que en muchos casos es una tasa de interés real negativa en las economías más avanzadas, no necesariamente eso impulsa la inversión. Es decir, que se ha probado expandir los medios de pago, la cantidad de dinero, los recursos financieros, pero la inversión no reacciona. Y quiero decir que pese a todo este derrotero, afortunadamente esto hoy está en el centro de las discusiones mundiales. ¿Por qué? Porque hoy encontramos en las últimas declaraciones, por ejemplo del G20, que aparece por primera vez, después de bastante tiempo, esta idea de la inversión en infraestructura. Pareciera que después de haber agotado la respuesta monetarista, de haber encontrado el traspié de Fisher, del crecimiento de las deudas, hay algún atisbo de una respuesta al estancamiento mundial a través de la inversión. Decía yo, esta plétora, esta sobreabundancia de capitales no ha desencadenado un proceso de inversión real. Y este es exactamente el mismo diagnóstico de la teoría general. Exactamente el mismo diagnóstico de la teoría general. Lo que decía Keynes es, no hay remedios monetarios a la crisis.
y la inversión privada no reacciona, en la teoría de Keynes, porque a tasas de interés muy bajas, pero con bajas expectativas también, el sector privado no invierte. Y entonces podemos seguir volcando liquidez sin encontrar una respuesta en el nivel de actividad. Y fue ahí donde apareció en la práctica el New Deal, fue ahí donde apareció en la teoría general de Keynes, para dar una respuesta distinta, que decía que si ante una situación como esta, los remedios monetarios no funcionan, el sector privado no reacciona, las expectativas no se reavivan, probablemente la única respuesta que haya es la inversión en grande escala por parte de los estados. Y creo, tal vez con un exceso de optimismo, pero creo ver que esta idea que empieza a aparecer en los foros internacionales de la inversión en infraestructura y de los grandes planes de inversión, que por supuesto que no los puede motorizar otro que no sea el Estado, probablemente indique que la respuesta a la crisis empiece a aparecer por el lado de una política fiscal expansiva y concretamente vinculada a obras de infraestructura. Hasta acá las buenas noticias. Las malas noticias, y me parece que este es el lugar adecuado para discutirlo, es que se espera, yo creo que por un sesgo ideológico, que esa fuerte inversión en infraestructura la financie la banca privada. Y me parece que ahí hay una cuestión central que amerita discutir, pero también recurrir a la experiencia histórica. No ha sido nunca el sector privado el que financió obras de largo plazo con un rendimiento social obvio, pero con un rendimiento económico incierto y difícil de captar. Es decir que yo creo que si bien hay un atisbo de dar una respuesta distinta ante la impotencia absoluta del herramental ortodoxo que se ha encontrado en el desarrollo de esta crisis, ante la persistencia y ahora el agravamiento, si es que la crisis ahora se desplaza a los países más pobres, porque la catástrofe social, imaginemos si lo que pasó en Portugal, España, Irlanda, pasa en los países más pobres del mundo. Que la respuesta viene, una respuesta distinta y más o menos en el mismo plazo, proviene por un Estado presente, por un Estado que lleve adelante las obras de infraestructura. Yo creo que si van por esta vía, no falta mucho para que se comprenda, mirando la experiencia histórica, que no son los bancos privados los que financian grandes obras de infraestructura, sino es a través de una regulación específica. Y a esto quería llegar, porque si algo podemos mostrar en la Argentina, son una serie de medidas que se han tomado justamente porque uno de los problemas centrales del sistema financiero en los países emergentes es que, ahí estamos. Siempre me va el mismo, perdón, ¿Dónde está Jesús? ¿El original? Sí, el primero. Ahí está. Listo, gracias. Algo central en los países emergentes, en los países menos desarrollados, es la cuestión de las finanzas para el desarrollo. Se ha discutido durante muchísimo tiempo, porque particularmente la banca privada en los países emergentes tiene incluso más, si se puede decir, aversión al riesgo y mayor tendencia a las inversiones especulativas y de corto plazo que lo que ocurre con la banca de los países centrales. Es decir, que no ha habido en la práctica empírica una respuesta en los países emergentes donde el sistema bancario privado aporte su capacidad en vías de generar ni obras de infraestructura, ni siquiera demasiada inversión productiva. Así que en este sentido, lo que yo quería decir es que la respuesta que ha tenido la política económica argentina cuando se desencadena, desde que se inicia esta crisis internacional, fue justamente en dos direcciones. En primer lugar, emplear el carácter contracíclico de la política fiscal
entendiendo que las políticas de inclusión social, entendiendo que las políticas redistributivas son también políticas de estímulo a la demanda agregada. Es decir, que las políticas contracíclicas tienen un elemento de inversión pública, pero tienen también un elemento de inclusión social, donde todas las medidas redistributivas lo que hacen es generar poder de demanda interna, que también viene a compensar el desfallecimiento de la demanda internacional. Es decir, que una vía fue la política fiscal, y la política fiscal se usó y se está empleando para contrarrestar los vaivenes de la economía internacional. Pero también se hicieron importantes avances, algunos de ellos vinculados con la Carta Orgánica nueva del Banco Central, para que el sistema financiero oriente su cartera de inversión hacia proyectos vinculados con el desarrollo. Hay muchas políticas, quiero mencionar algunas de ellas. En primer lugar, cuando se recupera el sistema de jubilaciones y pensiones que se había privatizado en los 90, ese fondo de garantía que está en manos, que son ni más ni menos que recursos de los futuros jubilados, se emplea en buena medida para prestarlo para inversiones productivas. Entendiendo que no hay mejor inversión para este fondo de estabilización para futuras jubilaciones que la generación de nueva infraestructura y de mayor empleo. En el largo plazo, cuando tengamos los nuevos jubilados, este fondo va a haber contribuido a una economía nacional más desarrollada. En segundo lugar, se instauró en 2010 líneas de crédito promocionales con subsidio de tasa desde el Estado, instrumentadas por la banca pública y privada para proyectos productivos específicos. Es decir, esta falta de reacción del sector financiero, esta falta de disponibilidad de fondos para nuevos proyectos productivos, se hicieron tasas promocionales para fomentar masivamente proyectos de inversión con resultado social, pero también con resultado productivo. Luego, hace no tanto, y esta línea se ha ido actualizando, una línea de créditos para la inversión productiva, reglamentada por el Banco Central de la República Argentina, que indica a los bancos que deben emplear una parte de sus depósitos, de los depósitos particulares, una proporción, en proyectos productivos. Y además, particularmente, a pequeñas empresas, a una tasa particular. Luego también se implementó algo que denominamos, es parte del Reglamento General de la Actividad de las Aseguradoras, pero la cartera de inversiones de las aseguradoras a través de un inciso debe también destinarse un 14% a proyectos productivos de la economía real. Y por último, la continuación y la profundización de los créditos del Bicentenario, que ha sido una línea específica lanzada en 2014, el FONDEAR, también para proyectos productivos especiales a tasa sensiblemente más baja que la que presta el sector privado, a plazos sensiblemente más prolongados para estos proyectos de interés social, pero privados. De forma tal que sin buscar una solución general para el estancamiento secular en el que está la economía internacional, lo que quiero decir es que acá en la República Argentina, con esta Carta Orgánica, con esta comprensión de que la política crediticia y monetaria sí tiene un papel central en el empleo, en la producción, en la distribución de la riqueza, con esta idea de que por la vía de la regulación, pero no una regulación excesivamente estatista, aquí la banca privada pesa bastante, aunque la banca pública es significativa, una regulación balanceada, equilibrada, pero que fomente determinadas líneas de crédito que la banca privada, sobre todo en países periféricos, no suele elegir. Se suele preferir el crédito al consumo en el corto plazo, de bajo riesgo, carteras muy grandes, muy atomizadas, a grandes proyectos, aunque sean productivos y de empresas de primera línea, que van a tener un plazo mayor y probablemente soporten solo una tasa menor. Entonces se ha decidido usar la reglamentación para que ese canal que existe entre el sector financiero y el sector productivo, si no estaba o no se utilizaba, se fortalezca, aparezca y se haga más robusto. Al tiempo que la política monetaria daba un alivio a través de la regulación financiera, a través de la regulación contra los flujos libres de capitales de corto plazo, a través de líneas de financiamiento productivo
de la banca hacia el sector real. Al mismo tiempo, se empleó una batería de medidas de política fiscal con carácter anticíclico para impedir que esa crisis, que ahora ha afectado fuertemente incluso nuestros productos de exportación, los mercados en los que penetraba. Nosotros, por ejemplo, tenemos parte de nuestra producción regional que iba al mercado ruso, y cuando en Rusia, después de la caída del petróleo, hubo un desarreglo monetario, cambiario, tuvimos problemas de acceso al mercado. O sea, compensar las situaciones de la política internacional, de la economía internacional, con medidas domésticas de política monetaria y fiscal, de política económica, respetando los objetivos que justamente lo dice quien es nuestra Presidenta de la Nación, es parte del Poder Ejecutivo, lo dice el Ministerio de Economía, pero afortunadamente hoy, lo podemos decir con mucho orgullo, es también parte integrante de los objetivos que constan en la Carta Orgánica de nuestro Banco Central. Muchas gracias. Con la ponencia del Ministro de Economías y Finanzas Públicas de la República Argentina, licenciado Axel Kicillof, concluyen las jornadas monetarias y bancarias Dinero, Finanzas y Economía Real hacia la plena ocupación y un desarrollo inclusivo que ha presentado el Banco Central de la República Argentina en el año de su 80º aniversario.